Tomen asiento, queridos hermanos. Tomen asiento. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto volvernos a encontrar en la casa del Señor para alabar su nombre, para honrar su nombre y para decirle cuán grande es el Señor. ¿Cuánto lo cree que el Señor es grande? Denle un aplauso al Señor si usted cree que el Señor es grande. Y hoy es un día especial, sin lugar a duda. Además de tener el cumpleaños de mi suegra, a quien doy gracias por haber engendrado una mujer con muchos principios. Tenemos un día especial porque tenemos que dar gracias al Señor por un mes que terminó y que nos ha mantenido firmes en su palabra, nos ha mantenido firmes en nuestra salud, en nuestra provisión, en tantas cosas que el Señor ha sido bueno con nosotros durante el mes de octubre. E iniciamos un nuevo mes confiando en la palabra del Señor, confiando en su grandeza y en su amor hacia nosotros y en la misericordia que tiene el Señor. Y es especial porque vamos a entrar en comunión con el Señor. Es el momento más grande que el ser humano tiene cuando el Señor Jesús deja establecido estas dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Y ambas hay que celebrarlas con júbilo, porque si recordamos el nacimiento, la pasión, la muerte de Cristo, pero Él nos vino a dejar algo glorioso, algo grande con su resurrección, y es nuestra salvación. Nosotros buscamos en el Señor, buscamos en Jesucristo, es nuestra salvación, vivir eternamente con el Señor. Pero necesitamos llegar a Él con un espíritu renovado, con un espíritu limpio, con un espíritu sano, con un corazón noble, con un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas y que ame a los hermanos como a sí mismo. Pongámonos de pie, vamos a orar para celebrar la Santa Cena y celebrémosla como con júbilo, con alegría, porque es una celebración, es una celebración. Pero primero pongámonos a cuenta con el Señor. El Señor sabe todo lo de nosotros, todo lo sabe, pero Él nos pide que confesemos con nuestra boca, que confesemos nuestros pecados, que le agradezcamos de lo que Él nos ha dado y que le pidamos que nos cuide, pero con nuestra boca Él quiere escucharnos. No se preocupe del que está al lado, porque Él también tiene que pedir perdón, Él también tiene que pedir por Él, por su familia. Háblele al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida que nos da, Señor, por estos momentos de gloria que nos permites vivir, Señor. Reconozco que soy un pecador, Señor, porque tú no viniste a este mundo por los buenos, viniste por los pecadores, Señor, y yo reconozco que soy un pecador, Señor, pero hoy te pido perdón, Señor, por todos los errores que he cometido en mi vida, Señor, por todos mis pecados, por todas las cosas que no han sido de tu agrado y sin embargo las he cometido, Señor. Necesito confesarte, Señor, con mi boca, Señor, las cosas que no son de tu agrado, Señor, y pedirte que me perdones, Señor. Háblele a su Dios, confiéselo al Señor, pídalo al Señor, que Él es un Dios vivo que lo está escuchando, y todas las cosas que estén dentro del propósito de vida que cada uno trae a este mundo, Él lo va a
Él lo va a conceder. Y también es un Padre bueno. Su misericordia nos alcanza y nos va a perdonar si nos arrepentimos de corazón. Y prometemos al Padre no cometer nunca más los mismos pecados que hemos cometido. Cuénteselo, háblelo, pídale perdón. Que esta celebración es justamente para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestro espíritu. Y dicen que Jesús, mientras comía la cena con sus apóstoles, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoles a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Sírvase en el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias al Señor, la bendijo y se la dio a sus discípulos diciéndole: bebed todos de ella, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Sírvase. Así que cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Y todos esperamos la segunda venida de nuestro Salvador. Denle un aplauso al Señor y tome asiento. Denle un aplauso al Señor y tome asiento. Queridos hermanos, el salmista decía: ha habido tantas y tantas cosas en este feriado dedicadas al mundo, pero muy pocas cosas dedicadas al Señor. Quizás el mundo algún día invierta su forma de pensar y dedique mucho más tiempo al Señor y menos tiempo al mundo, y veríamos cómo el mundo cambia. Y en esta temporada de vacaciones, como decía la sierva, nos pusimos a ver un poquito de noticias y nos poníamos a pensar cómo la dignidad del mundo va cambiando, ¿no? Cómo lo malo lo van llamando bueno y se va estableciendo, es decir, va cogiendo, va sembrando raíces, y lo bueno poco a poco va desapareciendo. Es decir, el mundo está cayendo en una etapa donde las cosas que no tienen sentido van cogiendo sentido. Nos preocupó algo sobremanera que esperemos que nunca llegue al Ecuador, que Dios proteja a los niños del Ecuador, y tenemos que orar. En ciertos estados de los Estados Unidos, como usted conoce, Estados Unidos tiene 52 estados, me parece, independientes, y cada uno toma sus decisiones. Entonces,
en 4 o 5 estados se están creando y están contando con la aprobación de escuelas que nada tienen que ver espiritualmente con un Dios, con cualquier Dios que ellos quieran, y le están asociando con Satanás. Y duele cómo lo llaman escuelas diabólicas, y consta con el visto bueno de ciertas autoridades de estados, y nos preocupa de sobremanera, porque los ecuatorianos somos muy buenos copiadores, y Latinoamérica también es buena copiadora. Entonces tenemos que orar mucho, queridos hermanos, porque este diseño nunca llegue a la educación de niños ecuatorianos, sino que más vale se vaya fortaleciendo la educación en valores cristianos, en valores que da el Señor. No importa cómo lo llamen, pero que sean valores que estén escritos en la palabra del Señor. Otro que se venía dando, que se está dando hace años, porque esta noticia no es nueva, y es una noticia que se viene propagando desde algunos años. El Papa Francisco se está reuniendo con los grandes líderes de las distintas religiones, entre comillas, porque usted y yo sabemos que Jesucristo no trajo religión, ni Él tampoco es religión, pero sin embargo el hombre ha establecido religiones. Entonces, desde algunos años el Papa Francisco está entablando reuniones con los líderes espirituales de algunas religiones, el hinduismo, el islam, el judaísmo. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer el nuevo orden mundial, que significa que un líder aparezca que nos ofrezca paz, tranquilidad, seguridad. Y usted y yo sabemos que ese líder se llama el anticristo. Pues cada vez se confirma que estamos viviendo los últimos años de esta época, y que nosotros debemos estar preparados como cristianos, estar preparados, es decir, buscar vivir dignamente bajo los preceptos que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. La prédica de hoy día yo le puse como título una cena digna, pero yo creo que debió ser una vida digna, porque quien escribe esto es Pablo, y Pablo siempre era un referente para las iglesias más grandes de ese tiempo del Medio Oriente, y siempre los felicitaba, los agradecía, pero siempre les hacía ver los errores en que iba cayendo. Y escribe una carta a los corintios donde les hace ver un error que cometen en la cena, en la Santa Cena. Pero yo creo que Pablo les estaba diciendo que no solamente tienen que tener una cena digna, sino que debían tomar un camino diferente para llevar una vida digna. Porque Pablo se había dado cuenta por versiones o por noticias, por lo que sea, que esta iglesia de Corintios, la Santa Cena la había transformado, digamos nosotros, en grandes banquetes o en grandes comelonas. Y se ha dado cuenta que esta iglesia de Corintios, cuando celebraba la última cena, cada hermano, cada cristiano llevaba un plato, diga usted, para compartir. Hasta ahí yo lo veo bien, normal, que compartamos lo poco, lo mucho que tenemos. Pero ¿dónde estaba el problema?
que la gente que tenía dinero llevaba grandes platos de cosas exquisitas y se reunían entre ellos. Y los pobres que no tenían dinero llevaban un plato y también se reunían entre ellos. Entonces estaba entrando en la iglesia la división. Y usted sabe que en una iglesia que entra la división es proclive a que Satanás viva en esa casa de oración. Porque Satanás es el padre de la división. Entonces Pablo se da cuenta de esto y les dice en 1 Corintios 11, les hace ver que están dividiéndose entre ricos y pobres, que están cambiando el sentido de la Santa Cena, porque mientras en el un lado había, dice usted, grandes banquetes, grandes comelonas, en el otro había escasez de alimentos, que en el un lado había vinos hasta emborracharse, escuche, vinos hasta emborracharse, en el otro apenas alcanzaba para un sorbo de vino. Entonces Pablo les hace ver que ese no era el sentido de lo que estableció Jesús en la Santa Cena. Porque la palabra dice que Jesús tomó un pan, lo bendijo y lo partió. ¿Y qué hizo? Dio un pedazo a cada uno, se puede decir casi de igual tamaño, de igual proporción. Pero los corintios habían perdido la noción de esto. Y en un lado había banquetes y en el otro lado había escasez. En el un lado había comelonas, en el otro había miseria de comida. En el un lado vino hasta emborracharse y en el otro lado apenas para un sorbo. Y les recuerda que dice que Jesús en la última cena tomó una copa de vino, y a todos les hizo beber de la misma copa. No hizo diferencia Jesús entre los apóstoles, porque para él todos eran iguales. Todos eran iguales. Entonces Pablo les hace ver que la cena debe ser un sentido de hermandad, de igualdad de todos, no de diferencia entre ellos, porque eso iba a llevar a que sean malos testimonios de la palabra de Dios. Y les escribe una carta que él la llama 1 de Corintios, capítulo 11 del 27 al 33, y les dice: de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, mire, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Dele un aplauso al Señor por esta palabra que el Señor nos trae hoy día. El Señor nos trae hoy día y que nos va a hacer reflexionar. Porque estoy convencido que Pablo utilizó esta celebración de la Santa Cena para pedirle a la iglesia de Corintios que cambie su forma de vida. Y quizás hoy día también nos dice a nosotros que hemos participado de la Santa Cena que tenemos que revisar nuestra vida espiritual, que tenemos que revisar lo que estamos haciendo con el Señor para cambiar nuestro rumbo y buscar el camino que se llama Jesús. Y analizando versículo por versículo, el primer versículo yo le he puesto que a la Santa Cena se debe llegar con un corazón limpio, con un corazón limpio. En otras palabras, digamos, con un corazón digno, sin pecado. ¿Qué nos dice el Señor? Si yo voy a participar de la Santa Cena, debo llegar con un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el Señor me advierte, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, el Señor nos dice que cuando vayamos a participar de esta celebración, de esta ordenanza, nuestro corazón debe llegar limpio, sin pecados. Él sabe, Él conoce que somos pecadores, Él lo sabe. Y todos los pecados Él los conoce. Pero necesitamos nosotros confesar con nuestras propias palabras el pecado para que Dios nos perdone. No puedo llegar a la Santa Cena con pecados ocultos, con pecados callados. Como nadie sabe, yo participo. Como nadie los conoce, yo lo puedo hacer. Y refiriéndose a la vida, yo no puedo vivir toda la vida pecando y pecando y pecando. No lo puedo vivir. Entonces Pablo les hace ver que no se puede ni vivir en el mundo del pecado, ni tampoco llegar a tomar la Santa Cena en pecado. Y reflexionando algunas cosas, ¿por qué? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué Pablo les reclama esto de indignamente? ¿Por qué? Reflexionando, he encontrado yo algunas cosas y que tal vez el hombre pueda justificar el vivir indignamente o el celebrar indignamente la Santa Cena. Una de ellas es la ignorancia. Tal vez Pablo, en el tiempo que él vive, no teníamos lo que tenemos hoy, que yo cojo mi celular y tengo la palabra del Señor ahí. En ese tiempo el hombre no disfrutaba de esos beneficios. Era mucha la miel, pero poco los obreros. Entonces había poco, llamemos, predicador de la palabra, o pocos discípulos. Entonces hay mucha gente que llegaba a las casas de oración o a las iglesias, decían, mañana va a haber la cena en la iglesia de Corintios, y todo el mundo sabía que era a comer y a beber. Entonces todo el mundo llegaba, unos sabiendo la palabra de Dios y otros sin saber la palabra de Dios, es decir, llegaban ignorantes de la palabra de Dios. Muchas veces también pudimos haber cometido alguna de estas cosas. Personalmente a mí me pasó una que quizás marcó mi vida, o quizás
algo me dijo. Yo estaba tal vez en los 18 años, era católico, y llegó un padre joven y a los líderes barriales nos llevó a un lugar del Quinche, una población del Quinche, que en ese tiempo era lejísimos. Imagínense que de Quito al Quinche hacía 5 horas en carros, y nos fuimos a un retiro, ¿no? El padre comenzó a hablar personalmente. Yo tenía digo usted, una veneración al cáliz, o sea, al cupón donde está la hostia, y al vino. Para mí eran elementos sagrados que el hombre no los podía tocar, sino solamente el sacerdote. Pero cuando llego allá y el padre dice: vamos a hacer la comunión, dice, confiesen los pecados y acérquese, cojan ustedes con la mano la hostia y cojan el cupón o el copón y tomen el vino. Para mí fue admirable, porque para mí eran elementos sagrados. Y se quedó pensando, decía: Señor, yo no sé si he cometido sacrilegio, o este padre está mal, o lo que sea, pero me quedó un sabor amargo de haber realizado ese acto. Pero hoy que entiendo en la palabra del Señor, sé que debo acercarme a la cena personalmente, a tomar el pan y el vino, pero llegar con un corazón limpio de pecados. Y eso da dignidad a la Santa Cena, y eso nos permite recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en esta Santa Cena. Nos permite la comunión entre el hombre y Dios. ¿Cuántos lo creen? Pídele un aplauso al Señor. Pídele un aplauso al Señor. Pídele un aplauso al Señor. Entonces, yo me puedo pensar, tal vez en ese tiempo pudieron haber llegado mucha gente ignorante a participar de la Santa Cena. Pero hoy día que todos tenemos la facilidad de conocer la palabra del Señor, de escuchar la palabra del Señor, de leer la palabra del Señor, tal vez la ignorancia esté en nuestro conocimiento espiritual. Es decir, no saber, no conocer qué significa ese pan y qué significa ese vino para un cristiano. Por eso pedimos nosotros los siervos que estudien la palabra, que lean la palabra, que escudriñen la palabra, que reflexionen sobre la palabra, para que sepan lo que tienen que hacer en esta celebración llamada la Santa Cena, para que nunca usted tome la cena indignamente y que su vida vaya cogiendo la dignidad que quiere Dios, la dignidad que quiere Jesús. Y vivir dignamente es vivir bajo los mandamientos y bajo los preceptos que nos dejó Jesús y Dios nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me recordaba también que muchos creen que no solamente cuando se viene a tomar la copa y el vino indignamente, sino que se está profanando la esencia de lo que es la Santa Cena. Y me recordaba un pasaje del Antiguo Testamento, cuando 2 hijos de Aarón, escuche, 2 hijos de Aarón, que eran sacerdotes, y el gran sacerdote era su padre Aarón. Y el único que podía entrar una vez al año al tabernáculo donde estaba Dios era el sumo sacerdote. Pero estos 2 hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, decidieron por su cuenta y riesgo ir a ofrecer incienso a Dios. Dice que entraron y prendieron el incienso. Al poco tiempo el fuego del Señor los mató en el mismo altar, porque profanaron el tabernáculo, la casa de Dios.
dice que era extraño, porque el fuego a una persona lo desfigura, lo destruye todo. Pero dicen que los cuerpos de ellos eran intactos. Ni las túnicas se habían quemado y los cuerpos eran exactamente como si estuvieran vivos. Pero el fuego del Señor mató su alma, su espíritu y su vida. Y Moisés le dijo a su padre Aarón: no llores, porque es cosa de Dios. Y muchas veces nosotros podemos cometer actos, y cuando nos viene la disciplina del Señor, porque tampoco creo en el castigo de Dios, pero sí en la disciplina de Dios, tenemos que asumirla con responsabilidad. Hay mucha gente que toma la Santa Cena con irreverencia, es decir, no valoran lo que representa. ¿Y qué representa la Santa Cena? El nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo no podemos estar agradecidos si Cristo nos devuelve la vida? Estábamos muertos en el pecado, estábamos muertos en el pecado, y Él nos devuelve la vida. Él da su vida por nosotros. Él no había cometido ni un pecado, pero sin embargo fue crucificado. Y dando gracias a ellos, nosotros somos salvos. Él resucita y nos permite a nosotros también resucitar después y tener vida eterna. Entonces hay mucha gente que esto no lo valora. Y llega, yo tomo porque, bueno, tenemos que valorar lo que hizo Cristo cuando establece la Santa Cena. Muchos no lo hacen así. Muchos llegan sin fe. Me arrepiento de los pecados, pero no lo hacen con convicción, no lo hacen con fe, y tampoco piden con convicción, y tampoco piden con fe. Por eso se quejan: a mí el Señor nunca me escucha, a mí el Señor nunca. Porque no lo pide con fe, porque no lo pide con convicción. Entonces pide las cosas que tiene que pedir con fe y con convicción. Entonces este es el primer versículo que dice Pablo a la iglesia de los Corintios: realicen la cena con dignidad. Y les estaba diciendo: vivan dignamente. En el segundo versículo, ¿qué les dice Pablo? Que tiene que confesarse. ¿Y qué les dice? En 1 Corintios 11:28: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En otras versiones les dice: por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, examínese o pruébese a sí mismo significa que nosotros reconozcamos nuestros pecados, los confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de los pecados, y normal pedir perdón por los pecados y prometer no volver a hacerlos. Entonces mire cómo les dice Pablo, utilizando la cena. Dice: primero, examínense en cómo están ustedes, cuántos pecados han hecho, confiesen, arrepiéntanse y pidan perdón. Y así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestra vida. Reconocer que a veces somos débiles y el pecado es mucho más fuerte que nosotros. Y cometemos pecados porque no somos santos. Pero Dios nos da la oportunidad de que reconozcamos, de que nos arrepintamos,
de que le confesemos a Él y le pidamos perdón. Entonces tenemos que vivir una vida digna, reconociendo las cosas que no son del agrado del Señor. Y tenemos que saber que todas las cosas malas nos llevarán a juicio del Señor. Tenemos que saber eso. No es que yo hago las cosas malas y como nadie sabe, nadie me vio, no pasa nada. El Señor lo sabe todo. Y algún día usted va a estar frente al Señor y le va a llegar el juicio final. Y nos dicen, 1 Corintios 11 nos dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo es muy claro. El que come y bebe, pero no discierne lo que está haciendo, es decir, no está consciente de lo que está haciendo, juicio está comiendo y está bebiendo. Y todo juicio tiene una sentencia. Todo juicio tiene una sentencia. Entonces, por eso el Señor nos dice que si yo voy a acercarme a la Santa Cena, debo saber lo que yo estoy haciendo, reconocer lo que hizo Jesús por nosotros, por mi vida, por mi familia, por mí. Tengo que saberlo para no cometer un pecado, porque ese pecado me llevará a juicio. Y juicio significa que Dios me perdone y me lleve a vivir con Él eternamente, o que quizás no me perdone y deba pasar la vida eterna en el fuego eterno, porque Dios es bueno, pero el juicio tiene que realizarse. Y Pablo también hace ver que el vivir indignamente o el tomar indignamente la cena tiene consecuencias. Y esto nosotros debemos tenerle claro nosotros. Dios nos perdona los pecados, porque es bueno, Dios nos perdona los pecados, pero nosotros tenemos que asumir las consecuencias que trae el pecado. Dios nos perdonó, muy bien, Dios perdona a Dios, pero las consecuencias tenemos que asumirlas nosotros. Y Pablo les dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otra versión dice: por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Es dura esta palabra, queridos hermanos. Muchas veces usted se enferma hasta por gusto y no se da cuenta que esa enfermedad es porque su vida espiritual no está bien, porque se alejó de Dios, porque se apartó de los caminos del Señor. Entonces Dios lo está probando a usted. Y muchos, solo a mí, a mi familia, mis hijos pasan solo enfermos. Pero revisemos nuestra vida espiritual. Está comprobado, y muchos médicos lo saben, que gran parte de las enfermedades es porque nuestro corazón o nuestra alma no están dando como Dios nos pide. Siempre es bueno, antes de ir al médico humano, consultarle al médico espiritual. Señor, ¿es esto lo que tú estás haciendo en mi vida? ¿Por qué? Es más que seguro le va a decir: te alejaste de mí, te apartaste de mi palabra, ya no eres el que lleva buenas noticias. El mundo
El mundo te está consumiendo. Pensemos, queridos hermanos, y que Dios nos guarde y nos dé salud. Y peor, que lleguemos a morir sin tener a Cristo en nuestro corazón. Dios es bueno, pero también Dios disciplina. Y también les dice que les va a disciplinar. Eso tenemos en 1 Corintios 11, 31 y 32. Esta versión dice castiga. Yo no comparto mucho, sin que yo esté oponiéndome a esta palabra, sino que la traducción de la palabra de hebreo o de griego tiene muchas palabras sinónimas. Entonces usted en la versión de la Biblia puede encontrar la misma palabra, pero palabras sinónimas. En otras versiones usted va a encontrar, en vez de castigar, va a encontrar la palabra disciplina, ¿no? Veamos qué nos dice. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Escuche, si nosotros nos examinamos y sabemos que estamos mal, ¿qué tenemos que hacer? Confesar y pedir perdón a Dios. ¿No es cierto? Mire, si nosotros mismos nos examinamos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. Pero tengo que confesarlo al Señor y pedirle perdón por los pecados. Mas siendo juzgado, ojo, mas siendo juzgado, es decir, si yo no pido perdón al Señor, el Señor me va a juzgar. Y lo que yo no le conté a Él me lo va a decir. Tú te callaste esto, no me dijiste esto, hiciste esto, me va a juzgar por lo que yo no le hablé a Él. Mas siendo juzgado, ¿qué dice? Somos castigados. ¿Por qué? Porque no fuimos sinceros. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Con quién? Con el mundo. Qué dura la palabra, pero qué real que es. Si yo no le confieso al Señor, si yo no le pido perdón de las cosas mal que yo he hecho, Él me va a juzgar. Él me va a juzgar. ¿Y qué? Y me va a disciplinar. ¿Y qué me dice? No solo que me va a disciplinarme a mí, sino que dice, para que no sea que lo más duro, que yo no sea condenado. ¿Con quién? Con el mundo que me dio. Los afanes del mundo siempre nos van a llevar a condenación. Los afanes del mundo siempre nos van a llevar a condenación. Usted tiene que vivir en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en el camino de Jesucristo. Usted es cristiano porque tiene que seguir los pasos de Cristo. Por eso es cristiano. Señor, el mensaje está muy fuerte, que no te aplauden. Denle un aplauso al Señor, que demuéstrenle que sí. Demuéstrenle que sí está entendiendo el mensaje. Amén, amén. Y por último, ¿qué nos dice? El segundo mandamiento: amaos los unos a los otros. ¿Qué le dice? Cuando vayan a cenar, ¿qué dice? Así que hermanos míos, mire cómo los trata Pablo, con cariño y con amor. Hermanos míos, le dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué significa esperaos? Compartan, reúnanse, convivan unos con otros. Que no haya diferencia, que todos se sirvan lo mismo y que todos beban lo mismo. Usted ve en esa casa, usted toma el mismo pan y toma el mismo vino. Así quiere el Señor que sean entre hermanos, todos iguales, todos iguales. ¿Qué nos dice el Señor también en esto? Es un poquito duro lo que les voy a decir, ¿no?
nos dice que los cristianos no debemos vivir la doble vida o la doble moral. A usted aquí qué lindo, está tranquilito, escucha la palabra, le llega la palabra, está feliz, pero afuera no somos testimonio de lo que hablamos. Entonces eso el Señor lo llama la doble militancia, la doble vida. Dice, ustedes en mi casa son santos porque yo soy santo y ustedes necesitan santificados, pero afuera no están siendo testimonio, o no estamos siendo testimonios, me incluyo también ahí, de lo que hacemos aquí en la casa de oración. Entonces el Señor nos dice que seamos genuinos, y genuino significa verdaderos, o sea, que seamos unos cristianos verdaderos, aquí y afuera en el mundo, con mayor razón, para que vean la diferencia de lo que es vivir con Cristo y andar sin Cristo, vivir en la palabra del Señor y vivir apartado de la palabra del Señor. Seamos testimonios, queridos hermanos. Y el Señor nos dice también, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa esto? Yo tengo que vivir bajo los mandamientos y los preceptos que Dios me ha implantado. Eso es vivir en santidad. Si yo cumplo con los mandamientos, si yo cumplo con los preceptos, con las ordenanzas que Dios estableció, es lógico que yo le veré a Dios en algún día. Y todo vamos a ver, pero unos lo verán para el fuego eterno. Y yo no quiero fuego eterno para ninguno de ustedes. Yo quiero que todos disfruten de la vida eterna con Dios, del gozo y la gloria del Señor. Denle un aplauso al Señor, como que ustedes no quieren ir a... Queridos hermanos, yo sé que la palabra de Dios ha sido un poquito fuerte, pero les invito a que reflexiones. Lean el capítulo 11 de Primera de Corintios, donde hace la exhortación a la iglesia de Corintios. Y tal vez hoy día nos está exhortando a todos nosotros a cambiar nuestra forma de vida, a ser persistentes, y sobre todo algo que nos está faltando en la casa, a dar frutos, a dar frutos. Nuestra sierva decía que tenemos que ser atalayas. Significa que nosotros tenemos que hablar más del Señor, para que alguien la palabra lo llegue y busque los caminos del Señor. Comencemos a dar frutos para la gloria y honra del Señor, porque para Él trabajamos, para Él. Y les recuerdo, queridos hermanos, que hay dos ordenanzas que el cristiano las tiene que cumplir, que el cristiano los tiene que cumplir. Una es esta: realizar la Santa Cena. Nosotros como casa hemos establecido una vez al mes, pero si usted lo quiere hacer en su casa con su familia, hágalo, no hay prohibición, pero hágalo dignamente. Entonces esta es una ordenanza que el cristiano tiene que hacerlo, porque está recordando la pasión, la vida, la resurrección y la salvación de todos nosotros, y tenemos que ser gratos con el Señor, porque Él nos está dando la salvación por gracia y por fe. Yo no puedo pedirle salvación a Dios si yo no tengo fe en Él. Y la otra es la ratificación de fe, la ratificación de la fe públicamente, la ratificación de la fe públicamente. En otras palabras se llama bautizo. Usted tiene que cumplir con estas dos ordenanzas: bautizarse y cumplir
cumplir con la Santa Cena para que usted sea un cristiano que va a llevar una vida digna. De esta palabra hemos sacado esta reflexión. Los dejo pensar, los pongo a pensar. Y el que quiera bautizarse, el Señor ha bendecido a esta casa. Y el mes de diciembre, no sé si el primer domingo o el segundo domingo, vamos a realizar un bautizo que yo le estoy pidiendo al Dios. Los cielos están pidiendo a Dios que haya un bautizo masivo en San Juan, para que San Juan sea del Señor. Así como entregamos manta a Cristo, también queremos entregar San Juan para Cristo. Y los que no sean bautizados, allá les espera el Señor. Una instalación nueva que el Dios nos está permitiendo llevarlo. No sabemos cómo, pero Él lo está haciendo. Quisiéramos que los que no se han bautizado allá lo hagan. Los cielos les llevaremos para que cumplan con esta ordenanza y vivan la vida digna que quiere Dios para todo cristiano. Y así verán la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nadie lo cree porque no le da ni un aplauso al Señor. Qué bueno, qué bueno. Señor, hoy tus hijos están un poco. Bueno, vamos a alegrarlos, vamos a alegrarlos. ¿Qué dice de la reflexión? Dice: el cuerpo y la sangre del Señor me llevarán con Él a la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mire, el cuerpo y la sangre me llevarán con Él a la eternidad. ¿Cuántos quieren vivir eternamente con Dios? Amén. Qué bueno, qué bueno. Y Jesús les dijo: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Entonces, usted tiene que hacer la Santa Cena en su casa o en esta que también es su casa. Que Dios los bendiga, hermanos. Levántense que vamos a orar. Levántense que vamos a orar. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, porque esta palabra ha tocado el corazón, Señor. Pero esta palabra va a reafirmar mi amor por ti, Señor. Porque esta palabra me va a permitir que mi vida coja el orden y coja el camino, y el único camino que se llama Jesús. Que yo aprenda a vivir dignamente como todo cristiano, cumpliendo tus mandamientos, cumpliendo tus ordenanzas, porque yo necesito vivir eternamente contigo y con nuestro Padre. Y solamente viviendo dignamente podré llegar a compartir contigo la gloria que Dios tiene para nosotros. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra, Señor, que cambiarán mi vida, que abrirán mi corazón y te permitirán entrar para siempre en mi vida. Te prometo, Señor, que este año cumpliré las dos ordenanzas que tú dejaste, Señor. Que tu sangre y tu cuerpo siempre esté conmigo, y que yo públicamente diga que soy un seguidor de Cristo. Bendícenos, Señor, por todas las cosas buenas que tú has puesto en mi vida. Te lo pido, Señor, por tu Hijo amado, Jesucristo. Levante la mano derecha. Reciba la bendición del Señor. Señor,
Permite a este siervo, Señor, que en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo, bendiga a este remanente que te busca, que te ama, que es fiel a tu palabra y que quiere convertirse en la vid, que dé muchos frutos para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendícelo, Señor, con salud. Bendícelo, Señor, con provisión. Bendícelo, Señor, con el amor de sus hijos, con el amor de sus padres, y que toda su familia en este mes y toda la vida siempre, siempre encuentren la gloria tuya, la honra y la paz que tú nos das, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que Dios los bendiga.